Hola, sean bienvenidos a este nuevo tutorial de programación en Python, en donde veremos una pequeña introducción a lo que es la interfaz gráfica, es decir, a la creación ya de programas con una interfaz gráfica en Python. Primero pues veremos un poco acerca de qué es una interfaz gráfica. La librería que vamos a utilizar en este caso de Python ya viene integrada a la hora de instalar Python. Nosotros ya tenemos instalado Python, así que no hay ningún problema. Esta librería veremos un poco más adelante de qué se trata, cómo funciona y un poco de su documentación. Comenzaremos viendo, pues este es un ejemplo de lo que viene siendo una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica pues es lo que nosotros como usuarios podemos ver o con lo que podemos interactuar de un programa, ¿no? Nosotros constantemente cuando usamos programas, aplicaciones, etcétera, estamos interactuando con una interfaz gráfica, y básicamente una interfaz gráfica viene siendo justamente la ventana y los elementos que conforman gráficos que conforman un programa. Si bien esto de la interfaz gráfica o de GUI, que son siglas en inglés que significa Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario, tiene mucha relación con lo que es la experiencia de usuario. Pero en este caso, bueno, la experiencia de usuario viene siendo la forma en la que nosotros interactuamos, y la interfaz gráfica pues es justamente todos los elementos, el diseño de estos, la forma en la que estos se distribuyen por la ventana, etcétera, ¿no? Entonces nosotros con Python podemos crear interfaces gráficas, ya sea para programas de escritorio, como pues es el caso que vamos a hacer ahorita, como también podemos hacer, se puede aplicar también para aplicaciones web. En el caso de que estemos realizando una aplicación web, pues también nosotros vamos a crear interfaces gráficas por medio en este caso a la hora de crear aplicaciones web utilizamos Python más que nada para el manejo del backend, ¿no? Pero para el frontend, o para lo que es la interfaz gráfica de usuario, pues utilizamos otras herramientas que se compaginan o que se combinan con Python, ¿no? Pero básicamente eso viene siendo una interfaz gráfica. Nosotros vamos a crear en este video vamos a aprender más que nada a crear una interfaz gráfica con Tkinter, que es la librería que vamos a utilizar para crear una interfaz gráfica. Más que una interfaz gráfica, vamos a comenzar a ver las partes que componen las interfaces gráficas hechas en Python, en este caso con Tkinter. Si bien existen otras librerías, pero pues en este caso utilizaríamos Tkinter, que es esta librería viene siendo como una especie de traductor o intérprete o puente entre Python, el lenguaje que conocemos de Python normal, y unas librerías estándar que utilizan otros lenguajes de programación, que como Pascal, como Java, etcétera, que son librerías que se utilizan para igual la creación de interfaces gráficas. En este caso, pues una interfaz gráfica hecha con Tkinter pues la compone una raíz, que es decir, la pura ventana del programa. En este caso pues vendría a ser como el marco, el molde donde va a ir la página o el programa. Luego tenemos el frame o la ventana, que en este caso dentro de una aplicación pueden existir varios frames, es decir, son las ventanas o las páginas, por así decirlo, en donde nosotros ponemos todos los elementos. Encima de esas páginas, o sea, está el molde, que es la raíz, el molde o la ventana, que es la raíz de todo el programa. Luego dentro de la raíz van lo que son las ventanas o los frames, y dentro de los frames irían los widgets. Los widgets no son más que los elementos que componen el programa, ¿no? Los campos de texto, botones, etcétera. Entonces, en este video
como es la introducción, veremos la forma en la que nosotros creamos la ventana raíz de nuestro programa y unos cuantos métodos que se utilizan para personalizarlo. Así que vamos a eso. Muy bien, antes que nada vamos a consultar un poco de la documentación. Si nosotros buscamos Tkinter, vamos a encontrar varios links y le damos en el primero, que es en la documentación de Python. Veremos que la propia documentación de Python nos da la ayuda de lo que vendría a ser esta librería para que nosotros podamos trabajar con ella, con los módulos que contiene, los distintos métodos que vienen con esta librería, para que nosotros podamos crear nuestras propias aplicaciones en Python, ¿no? Esto es justamente lo que les decía aquí. Si un pequeño tip, si ustedes quieren verlo en español, de todas formas yo les voy a dejar el link para que lo puedan ver directamente en español, pero lo pueden cambiar aquí y automáticamente pues les pone la versión en español, ¿no? Entonces vamos a comenzar a trabajar con esta librería y pues creamos nuestro archivo de interfaz.py, y una vez que lo tengamos pues cogemos esto y comenzamos a trabajar con Tkinter. Primero vamos a importar todos los módulos de esta librería. Si ven, Visual Studio Code nos da ayudas para que nosotros podamos trabajar con ello. Muy importante, hay que tener instaladas las extensiones de Visual Studio Code para que nos puedan ayudar a codificar mejor. Luego comenzamos definiendo un objeto raíz, y este objeto raíz lo que va a contener es la ventana principal, o la ventana raíz que habíamos comentado al principio, que es la ventana principal del programa, que es la que contiene todos los elementos, ¿no? Entonces esto, lo que estamos haciendo aquí básicamente es instanciar un objeto de la clase TK, o en este caso TK es un constructor de la clase principal de la librería Tkinter. Y lo que hacemos es que mandamos traer todos los elementos que Tkinter contiene para poderlo trabajar aquí en nuestro programa. Nos falta algo muy importante que se me estaba pasando, es que nosotros necesitamos utilizar un método que es el método main_loop. El método main_loop del objeto raíz, o sea, que está instanciando la clase TK, lo que hace es que el programa principal se tiene que estar ejecutando constantemente, como que si estuviera dentro de un ciclo. Esto para poder mostrar los cambios que nosotros vayamos haciendo en el programa, y para que nunca se deje de ejecutar y no nos cierre el programa a la hora de ejecutarlo, para que nosotros vayamos viendo los cambios. Entonces, una vez teniendo esto, es muy importante, esto no se les olvide, y hay que ponerlo de último, es decir, esto va al final del programa, para que después de haber cargado todos los elementos de la ventana se pueda ejecutar correctamente. Si nosotros guardamos y lo corremos, como vemos aquí tenemos nuestra ventana del programa. Podemos ampliarla, o podemos encogerla, podemos redimensionarla, etcétera, ¿no? Si nosotros le queremos poner un título personalizado a esta ventana, podemos hacerlo con el método title o title. Ponemos el raíz punto, y aquí, si ven, nos da todas las opciones que tiene. En este caso utilizaríamos title, y dentro de aquí nosotros ponemos el título. En este caso ponemos mi primer programa. Si guardamos y ejecutamos, vemos que aquí no vemos bien el título, pero si nosotros redimensionamos lo que es la ventana, pues vemos que aquí dice mi primer programa, ¿no? Entonces sí funciona lo que es este método. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos bloquear, es decir, que el usuario no pueda redimensionar nuestra ventana, lo podemos hacer con el método aquí está, el método resizable o resizable. No, soy muy malo con el inglés, disculpen. Pero con este método, si le pasamos como parámetro, aquí nos dice el ancho o el alto
o también podemos pasarle como parámetros valores booleanos, que estos indicarían si podemos redimensionarlo o no del ancho o del alto. En este caso, si yo puedo poner true, false, y aquí le estoy dando a entender, perdón, aquí lo había escrito mal, aquí le estamos dando a entender que, por ejemplo, si yo dejo los dos en true y guardo y ejecuto, pues perdón, a ver, si yo guardo y ejecuto, vemos que podemos redimensionar aquí tanto al ancho como al alto nuestra ventana. Si yo, en este caso, este es el ancho y este es el alto, entonces si yo aquí en el alto, por ejemplo, le pongo falso y lo ejecuto, vemos que puedo redimensionarlo aquí a lo ancho, pero a lo alto no. Si yo lo intento, pues ven que no me deja. Es justamente por esto. Si yo le pongo en los dos falsos, es decir, que no redimensione ni en alto ni el ancho, pues vemos que me bloquea lo que es el maximizar la ventana, porque no se puede redimensionar. Entonces con esto lo podemos redimensionar, o también podemos ponerle un valor ya predeterminado del tamaño de la ventana, como queremos que sea. Esto es con el comando, el método geometry. Con el método geometry lo que nosotros hacemos es ponerle un tamaño específico. Primero le asignamos el ancho, perdón, que en este caso pueden ser unos 350 píxeles, por el alto, en este caso pongámosle unos 200 píxeles, ¿no? Entonces nosotros guardamos y ejecutamos esto, vemos que aquí tenemos la ventana. Si nosotros con las medidas que nosotros le dimos anteriormente, si nosotros las cambiamos y le ponemos aquí, no sé, de ancho unos 560 píxeles por 700 de alto, y lo guardamos y lo ejecutamos, vemos que aquí tenemos nuestra ventana con la medida exacta que nosotros le hemos puesto, ¿no? Entonces ese método es para redimensionar la pantalla o la ventana que vamos a usar directamente. Podemos también cambiarle el color de fondo, ¿por qué no? Si nosotros queremos cambiar el color de fondo, pues con el método config. Este método contiene muchas propiedades o muchos parámetros que nosotros le podemos pasar, pero en este caso vamos a utilizar la propiedad BG, que de hecho ahí mismo nos la da el Visual Studio Code, y entre comillas le ponemos el color. Podemos ponérselo en inglés o podemos ponerlo como hexadecimal, etcétera, ¿no? Entonces en este caso, si yo lo pongo como en inglés normal y ejecuto, vemos que nos cambia aquí el color, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que estamos modificando prácticamente lo que vendría a ser la ventana raíz de nuestro programa. En otros videos pues ya veremos cómo ir poniendo elementos, creando nuestro frame principal u otros frames, poniendo elementos y todo, widgets, y manipularlos y irlos creando poco a poco. Pero pues por ahora esto ha sido todo en cuanto a la interfaz gráfica, o cómo crear interfaces gráficas con Python utilizando una librería como lo es Tkinter. Y pues hasta aquí el video de interfaz gráfica, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.